Vamos a empezar diciendo cuáles son los tipos de contaminación y pues básicamente qué son las contaminaciones de los alimentos por sustancias tóxicas. Durante la preparación de los alimentos se pueden surgir riesgos de contaminación de muchos tipos. Las sustancias tóxicas provienen de diversas fuentes y esas sustancias pueden dañar a la salud, a la de los consumidores, si no se pueden gestionar de la manera correcta. Los tóxicos se clasifican de la siguiente manera. En primero tenemos los pesticidas y productos químicos agrícolas, que normalmente todo esto ocurre durante la producción de ya sea de las plantas cuando estamos cosechando o en su defecto cuando está en el sector agrícola con todo lo que es las vacas y así. Luego tenemos los metales pesados, que normalmente todo esto ocurre a partir del agua del mar o de otros tipos de lugar. Y la microbiológica, que tenemos que pues muchas bacterias secretan toxinas, entonces esto es lo que causa la contaminación biológica. En primer lugar tenemos los pesticidas, que como les mencionaba, pues estos son utilizados en la agricultura y pueden contaminar las frutas y las verduras, como les había comentado, y algún otro tipo de plantas que se use para el consumo humano. Según la OMS y la IARC, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Institución Americana de Cáncer, han clasificado ciertos pesticidas como posibles carcinógenos y es crucial lavar bien los alimentos para evitar la contaminación y pues es posible optar por alimentos orgánicos, es decir, que no usen ningún tipo de pesticidas y pues esto básicamente estaría eliminando al 100% el riesgo de contaminación por estos pesticidas. Luego tenemos la contaminación por tóxicos como son los metales pesados. Estos pueden acumularse en los tejidos humanos y causar daños irreversibles o muy graves como crónicos y como puede ser el daño renal, problemas neurológicos o alteraciones en el sistema reproductivo, así como otros tipos de daños que pues si una persona ya está enferma, también el poder llegar a consumir estos metales puede causar todavía un daño peor. Algunos de los metales pesados que son más encontrados en los alimentos y que suelen contaminar más es el plomo, el cadmio y el mercurio. Y pues pueden contaminar los alimentos a través del agua contaminada o del suelo, ya sea porque se adhiere a partir de las tuberías o que simplemente en el mar en el que está pues por la contaminación de desechos o residuos, pues es que estos metales llegan al mar y al agua, ¿no? Luego tenemos la contaminación microbiológica, es la más común y pues esta se desarrolla durante la producción de los alimentos y pues es la más común, como les decía. Bacterias como la Salmonella, E. coli y Listeria pueden causar intoxicaciones graves alimentarias. Esto debido a que, como les decía, este tipo de bacterias secreta sustancias tóxicas a la vez de que una ingiere esta bacteria y a partir de estas pues desarrollan tóxicos y eso es lo que la persona hace que se intoxique, ¿no? Por esto mismo es que el manejo inadecuado de los alimentos, como la falta de cocción adecuada o la refrigeración, favorece el crecimiento microbiano de este tipo. Y para prevenir esto, pues es fundamental tener una higiene alimentaria, así como buenas prácticas de higiene y de manufactura, para que se asegure que los alimentos se cocinan de manera correcta y a su vez se almacenan de la manera correcta. No solo la refrigeración, también que no se mezcle alimentos crudos y cocidos y a su vez pues todo lo que les decía de la refrigeración, ¿no? A continuación, yo voy a estar hablando acerca del uso de los accesorios culinarios. Básicamente, pues voy a estar hablando del uso de los utensilios que nosotros eh, incorporamos a nuestra alimentación día con día y cómo estos influyen de una manera tóxica en muchas ocasiones a la hora de cocinar. Primeramente es necesario aclarar que pues los utensilios de cocina pues van a presentar un riesgo, o sea,
ya que muchas veces van a liberar sustancias tóxicas, pero va a ser debido a los materiales con los que están hechos. Depende mucho del material, es el tipo de sustancia que va a soltar y pues esto va a presentarse y a revolverse pues con los alimentos y por ende pues va a entrar a nuestro organismo y va a ser tóxico para nosotros. Por eso se presenta como un riesgo para nosotros. Y pues si este tipo de materiales están expuestos a temperaturas muy altas, generan un riesgo todavía más alto, ya que esto puede acelerar el proceso y hacer que haya una mayor, pues, liberación de toxinas, por así llamarlo. A continuación voy a estar hablando acerca de los recubrimientos antiadherentes o también conocido como el teflón. Básicamente el teflón es como pues lo que tenemos aquí arriba, está por dentro de nuestras cazuelas, ollas, sartenes y esto impide que los alimentos se peguen pues, a la superficie. Esto, pues, tiene en cierta medida, algo bueno, que es que nuestros alimentos, no se adhieren, utilizamos menos aceite, también, pues, los alimentos estéticamente quedan más bonitos. Pero como todo, pues, tiene cosas malas, y una de ellas es que el teflón con el paso del tiempo, puede soltar compuestos tóxicos. Estos compuestos tóxicos también, se les denomina PFOA, que, pues, básicamente son los ácidos perfluorooctanoicos, pero, pues, en gran medida, básicamente es PFOA. Estos son compuestos tóxicos que se suelen desprender cuando nuestros sartenes están expuestos a temperaturas muy altas o también, pues, se pueden llegar a desprender cuando el sartén ya está en condiciones no aptas y se sigue utilizando, que esto lo vamos a ver también más adelante, pero básicamente, los PFOA tienen la capacidad de dañar, o sea, de provocar daño, ya sea a nivel del hígado o en su contraparte, también del sistema endocrino, e incluso puede llegar a generar diferentes tipos de cáncer. Por ello es que, pues, es bastante pues de cuidado, básicamente. El teflón debe de tener ciertos cuidados porque si no se utiliza correctamente puede desprender estas sustancias que son muy dañinas para la salud. También tenemos un dato importante, básicamente pues coincide en que es importante que los utensilios de cocina que vamos a utilizar, eh, sean adecuados, o sea, que estos no tengan el recubrimiento de teflón dañado, que es como lo que mencionaba anteriormente, que no estén descarapelados, incluso hay veces que ya se llega a ver el sartén, lo plateado del sartén, el material ya del sartén, porque el teflón ya se está consumiendo en su totalidad. Los sartenes que se comienzan a desgastar ya no se deben utilizar porque, pues, comienzan a desprender estas sustancias. También es recomendado que no sometamos los sartenes de teflón a temperaturas muy altas, ya que también podemos llegar a provocar, pues, esto, o sea, llegar a provocar que se desprendan estas sustancias o, si ya se están desprendiendo, acelerar aún más el proceso. A continuación voy a hablar ahora de los plásticos y BPAs. Básicamente los BPAs son bisfenol A. Estos se encuentran en los plásticos, en envases de plástico, ya sea que los encontremos principalmente en cucharas, jarras, ese tipo de utensilios de cocina que se suelen utilizar, pero también en los botes de agua es también muy común que se encuentren BPAs ahí. ¿Qué pasa con esto? Que lo que tiene de dañino o tóxico para nuestra salud es que es un disruptor endocrino. Esto quiere decir
que puede llegar a generar algún daño al sistema hormonal y por ende, pues causar, pues, daños tóxicos. ¿Qué sucede? Que cuando un plástico está sometido a temperaturas muy altas o ya sea también en contacto con alimentos ácidos o también muy grasosos, los BPAs se pueden desprender del plástico. Incluso hay plásticos que tienen demasiados BPAs que con el hecho de que estén expuestos al sol, también pueden llegar a desprenderse. Por otro lado, también, pues, se hace una recomendación, y es que los utensilios de cocina o, pues, que vayan a estar en contacto con alimentos o algo que vayamos a ingerir, estén etiquetados. Que estos contengan una etiqueta que sea de plásticos libres de BPAs o de su contraparte, ya que hay infinidad de plásticos que ni siquiera vienen etiquetados, buscar otras alternativas, ya sean otras alternativas de materiales, como por ejemplo el vidrio y el acero inoxidable, que se va a tocar más adelante también, pero sí son alternativas para sustituir el plástico y, pues, evitar este tipo de si tiene BPAs o no, si es dañino, si viene etiquetado o no viene etiquetado. Entonces, pues, a veces para evitar este tipo de confusiones, ya que muchas veces no vienen etiquetados, es buscar otras alternativas de materiales para, pues, no arriesgarnos, vaya. Siguiendo con los metales pesados, en utensilios de cocina. Básicamente, son los utensilios de cocina que están elaborados a base de materiales de aluminio o cobre, que vamos a ver también más adelante, son muy fáciles de oxidar. Pero cuando este tipo de materiales están expuestos a alimentos que son ácidos, ya sea como, pues, alimentos como el tomate o los cítricos, son alimentos muy ácidos, estos pueden generar pues, que se oxide el material, o incluso también con el paso del tiempo y expuesto a lo mejor a que se quede acumulación de agua, entre otros factores, puede llegar a oxidarse el material y esto generar un daño para nosotros, ya que esto, pues, va a liberar componentes tóxicos, que es, pues, lo que mencionaba anteriormente, es que los utensilios que son a base de materiales como el aluminio o el cobre se consideran, de baja calidad, ya que estos suelen oxidarse muy fácilmente, que se mira como la imagen que tenemos acá arriba. Muchas veces no llegan a ese extremo, pero llega a haber oxidación y es, aún así, muy peligroso, ya que va a haber un riesgo de contaminación, ya que puede soltar sustancias tóxicas. Por eso, ahora sí, ahora se hace la recomendación de que este tipo de materiales, como lo es el cobre y el aluminio, se sustituyan, ya sea de preferencia, por material de acero inoxidable, ya que el acero inoxidable, pues, como lo dice su nombre, no se oxida, o sea, no se oxida como el de acá arriba, y nos da la misma funcionalidad que el otro, y nos dura más tiempo, y nos previene de las sustancias tóxicas que llegan a soltarse a base de la oxidación del cobre o del aluminio. En este apartado vamos a ver la contaminación por objetos de alfarería o cerámica. Cuando un artículo de alfarería, ya sea un plato, una taza o una cazuela, no están fabricados correctamente o no se utilizan de una forma correcta, pues estos pueden ser una fuente de contaminación muy alta. En algunos productos de cocina están hechos o tienen esmaltes y tintes con plomo, y pues estos cuando entran en contacto con cierto tipo de alimentos, por ejemplo con alimentos ácidos, pues es más probable que pues liberen estos metales con los que fueron hechos.
En la FDA tiene un límite establecido de qué cantidades se pueden utilizar de plomo y que pues no va a tener ningún problema si entra en contacto con los alimentos. Entonces pues, se debe de revisar pues que el producto no rebase los límites que están establecidos por la FDA. Cuando se elaboran utensilios de cerámica y no se esmalta, la cerámica pues es porosa, por lo que atrae un montón de sustancias o toxinas del ambiente y pues esto hace que se genere, lo llaman como un caldo de cultivo, en el que pues todo lo que se genere pues ahí va a quedar y pues va a seguir creciendo y creciendo, por lo que pues no se recomienda utilizar cerámicas que no estén esmaltadas y que no tengan una garantía que pues diga que el producto es seguro y que es de buena calidad. Otro de los aspectos que debemos de considerar en la contaminación de tóxicos en la preparación de alimentos es también la prevención y las buenas prácticas. Uno de los aspectos que debemos de tener en consideración es lavar y desinfectar los alimentos, sobre todo frutas y verduras, ya que en el proceso de cultivo se les suele agregar sustancias químicas o pesticidas, que normalmente no sabemos de qué procedencia sean, pero para así asegurarnos de eliminar cualquier residuo que nos pueda ser tóxico, es bueno retirarlos por medio de este método. Pero no solo los alimentos los debemos de tener en consideración, sino también dónde los preparamos. Por eso es que nuestros utensilios de cocina deben ser de un material seguro, ya sea de acero inoxidable, hierro fundido, vidrio o cerámica libre de plomo, para que estos no liberen toxinas al momento de estar cocinándolos. Pero no solo teniendo utensilios de materiales seguros nos aseguran una buena inocuidad de nuestros alimentos. También estos deben ser desechados o cambiados cuando ya se presenten con rayaduras o estén dañados, para igual así el desprendimiento de toxinas por medio de ellas, ya que aunque no se note, puede ir desprendiendo muy poco a poco y esto nos va generando una intoxicación a largo plazo. Otro punto que debemos de tener en consideración al adquirir nuestros utensilios de cocina es que estos estén certificados con seguridad, ya que existen algunos que pueden tener esmaltes que no están aprobados y esto puede generar igual a largo plazo una intoxicación o puede llegar hasta algo mucho más grave. Y bueno, para finalizar como conclusión, tenemos pues que este tema pues es de suma importancia para todas las personas porque pues todos al final terminamos relacionándonos con la preparación de alimentos en algún momento de nuestras vidas, por lo que todos deberíamos estar informados sobre lo que tenemos que evitar al momento de cocinar con nuestros materiales o con los insumos que vamos a utilizar para pues evitar que las sustancias tóxicas se añadan a nuestros alimentos y así evitar enfermedades provocadas por estas.